lamentablemente, la humanidad, en vez de marchar, como se cree, por un camino evolutivo, muy al contrario, ha venido involucionando. Las gentes de la primera raza fueron realmente sublimes. Es bueno saber que la primera raza existió en el continente polar del norte, que es el primero en aparecer durante la ronda actual y el último en desaparecer. Y está siempre iluminado tal continente por la estrella polar que ha puesto en el mismo su mirada. Esas gentes de la primera raza fueron andróginas, criaturas protoplasmáticas, cuerpos gelatinosos. No poseían una estatura fija como la que tenemos actualmente. Podían asumir aspectos gigantescos, como también podían empequeñecer su figura hasta reducirla al punto matemático. Así pues, las gentes de la primera raza poseían, como ya dije, un cuerpo protoplasmático, gelatinoso. Eran cuerpos semimateriales, semifísicos. El protoplasma de Haeckel, esa pizca de sal haeckeliana, de la cual viniera pues a desarrollarse todas las razas existentes en el mundo, indubitablemente es trascendido por la raza protoplasmática. Haeckel intuyó, así como Darwin, de que las razas humanas venían del protoplasma, pero, y ahí está precisamente lo interesante, no llegaron al meollo de la cuestión. La humanidad ciertamente viene del protoplasma, pero no en la forma haeckeliana o darwinista. Pensemos en una raza protoplasmática. Y entonces hemos llegado a la raíz de la cuestión. Podría inclusive objetarse diciendo, ¿y de dónde surgió esa famosa raza? La respuesta sería de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Esto es, que antes de que apareciera la raza protoplasmática sobre la faz de la Tierra, pasó por incesantes evoluciones y transformaciones en las diversas dimensiones de la naturaleza. Recordemos que el mundo no solamente tiene 3 dimensiones, existe también una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una séptima. Más allá hay dimensiones elevadas como la octava y la novena. Así pues, antes de que apareciera la raza protoplasmática como tal sobre la faz de la Tierra, pasó por incesantes transformaciones y evoluciones dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza. Al fin asumió forma y apareció pues como agrupación humana en el continente polar.
No está de más decir que por aquella época el continente polar no estaba situado donde ahora está situado. Estaba ciertamente ubicado en la región ecuatorial. Y es que la Tierra, además del movimiento de rotación, traslación, balanceo, palpitación, tiene otro, que es el de desviación de los polos o retrogradación. Polos se van desviando poco a poco hacia la línea ecuatorial y el Ecuador se desvía a su vez hacia los polos. De manera pues que en aquella edad el continente polar estaba ubicado en la región ecuatorial. Incuestionablemente la raza humana, antes de pasar por todas las transformaciones y evoluciones que vinieron a culminar una forma concreta en el citado continente, surgió pues el germen original, primitivo, elemental. Tal germen yacía entre el caos, dormitaba profundamente el caos. Mas conforme pasaron los siglos, edades, eternidades, dicho germen, ingresando en procesos de manifestación cósmica, evolucionó, se transformó, etc., hasta venir a tomar la forma pues de raza viviente en el casquete polar del norte. Marcha paralela a esa evolución humana con la evolución planetaria. Sabemos muy bien que nuestro mundo, Tierra, surgió de entre el caos. Y es obvio que en ese mundo, Tierra, el germen también inició sus procesos evolutivos. Me refiero al germen humano. La raza está protoplasmática, era una raza semietérica, semifísica. No necesitaba de caminar forzosamente. Podía flotar libremente en la atmósfera circundante. Aunque parezca increíble, fue esa raza de color negro. Si decimos que la primera raza que hubo en el mundo fue negra, estoy seguro que muchos se asombrarán, sobre todo aquellos que tengan prejuicios raciales, o más así fue. El proceso de reproducción se realizaba entonces mediante el acto sexual participado. Es un proceso semejante al de la división de las células. Ya sabemos que en determinado momento el núcleo de cualquier célula se divide en dos y cada parte especializa para sí mismo la cantidad de citoplasma necesario a fin de organizarse en forma de nueva célula. Es mediante ese proceso de división celular como se va gestando la criatura dentro del vientre materno. En determinado momento, el organismo padre-madre, dijéramos, el organismo andrógino, se dividía como la célula en dos. Ese es el sistema de reproducción. El vástago que se desprendía seguía alimentándose del padre-madre en la forma de cualquier mamífero. Sin embargo, aquellos seres humanos incuestionablemente habían trascendido al estado animal, eran hombres en el más elevado sentido de la palabra, bodhisattvas de los lipícaros, es decir, de los antiguos pitris o criaturas divinales, bodhisattvas de los dioses santos, bodhisattvas de seres que habían vivido en el pasado Mahabharata. Incuestionablemente
eran criaturas autorrealizadas, perfectas. Cuando se producía en cualquier lugar del planeta el nacimiento de una criatura, que como ya les dije, era mediante el acto semejante ante la división celular, quienes asistían reverentes se prosternaban en tierra, adorando a la Madre Divina y al Padre que está en secreto. Era pues todo nacimiento celebrado pues religiosamente. ¿Qué pasó? El acto sexual principal, que hoy ya no se usa, es verdad, pero continuó existiendo en la célula viva. Y si no fuera por ese acto sexual principal, la gestación de las criaturas hoy en día sería imposible. Afortunadamente las células se dividen en dos, y mediante el proceso de multiplicación celular crecen los organismos. Así pues, eso ha quedado en la sangre. Interesante resulta la civilización de la primera raza. Tenían ciudades enormes, no de materia puramente físico-química en el sentido en que nosotros lo entendemos. Más bien edificaban con materia semietérica. Templos majestuosos, extraordinarios. Por aquella época podemos decir que se conoció la auténtica masonería oculta, muy semejante a aquella que fundó el conde Cagliostro en París y en Londres. En vez de un PM, habían dos PM. Varón, el uno, baronesa, la otra. Podría decirse cómo si eran hermafroditas, si eran andróginos, pero sencillamente que aquellos sabían poner a flote la parte masculina o femenina según las circunstancias. El PM masculino ponía a flote su parte masculina con todo el material, dijéramos, psíquico, biológico, etc. Y el otro polo, su antítesis, el negativo femenino, ponía a flote su parte femenina, sumergiendo la masculina en el fondo de su conciencia. Podían hacerse tales cambios biológicos debido al tipo de materia existente. No era una materia inerte como la que tenemos ahora o dura, sino elástica, plástica, psíquica, espiritual. Era otro tipo, pues, de materia. Y toda la tierra era, dijéramos, protoplasmática, de un bellísimo color azul denso. Las montañas se hacían transparentes como el cristal. Eran preciosísimas. Aquella humanidad divina vivía en estado paradisíaco, más allá del bien y del mal. En los templos de aquella masonería primitiva se trabajaba para hacer fecunda la materia caótica, a fin de que la vida se manifestara en forma intensiva. En la planta baja del templo, alrededor del ara, los andróginos divinos asistían a la liturgia. El guardián, como siempre, estaba a la puerta con su espada de cruz, flamígera. Trabajaba pues tres tipos de fuerza, representadas por los polos masculino, femenino y por el coro de andrógenos de la planta baja, neutra. Y se manipulaban esas fuerzas extraordinarias del universo para bien de la vida universal. En determinados momentos de la liturgia habían cambios de los oficiales. Desde uno, por ejemplo, en determinado instante se convertía en veloz, etcétera, etcétera. Los mismos hermanos en determinados momentos intercalaban sus lugares, cambiaban de sitio. Era extraordinaria pues aquel movimiento rítmico al compás de los ritos.
literalmente se usaba muchísimo la runa Hagal para el cambio de columnas, etc. Se trasladaba realmente cooperando con la vida universal. En uno de nuestros rituales, de fin, recordando de los antiguos tiempos, los rituales eran negros. Hay que saber entender lo que eso significa. La vida entonces venía en proceso de descenso, desde lo espiritual hacia lo material. Por tal motivo, la simbología estaba de acuerdo con ese proceso de la vida. Se usaba, por ejemplo, el cáliz invertido, la ventana al revés, con la cabeza hacia abajo y las dos puntas hacia arriba, todo cetro, toda vara invertido. Diríase magia negra. Hoy en día sí sería magia negra, pero en aquella época, con eso se quería simbolizar el descenso del espíritu hacia la materia. Veníamos en bajada y había que simbolizar tal movimiento en alguna forma. Los viajes meramente simbólicos de nuestra masonería actual eran por aquella época gigantescos. Se hacían esos viajes alrededor de todo el planeta Tierra, con gran aparato y enorme solemnidad. Todo era felicidad. No existía el dolor. Estábamos más allá del bien y del mal. En las épocas de luna llena celebraban especialmente los grandes ritos cósmicos. Pasaban los siglos, las edades, en un estado de felicidad inconcebible. Fue necesario después un gran cambio. Sucedió que la involución, o digo los procesos de descenso, se precipitaron. Aquellos cuerpos meramente gelatinosos se volvieron más bien gaseosos. Aparece entonces la gente hiperbórea, la segunda raza. Esos hiperbóreos estaban situados alrededor del casquete polar del norte. La tierra de los hiperbóreos formaba una verdadera herradura alrededor del continente polar. Incluía todo ese norte de Europa, de Siberia, de Inglaterra, Escocia, todas esas tierras norte de Bretaña, en fin, que hoy en día forman, todavía existen, aunque no en su totalidad. En esa tierra de los hiperbóreos vivió una humanidad con cuerpos ya más bien gaseosos, no meramente protoplasmáticos, un poquito más densos que el protoplasma. Todavía flotaban en la atmósfera. Era una raza que podemos decir que se reproducía mediante el sistema de brotación. Examinemos cómo brotan, cómo se reproducen los corales. Veamos cómo se reproducen algunas plantas por medio de brotes. Un brote puede servir de base para una nueva planta. Así, de aquellos organismos surgía una especie de exudación o brote que en determinado instante se desprendía del padre. Era más bien oviforme, y al abrirse, y allí salía de allí una nueva criatura. El sistema de reproducción por brotación desapareció como desapareció el sistema principal. Pero, y es lo interesante, hay todavía siempre remanentes en el organismo humano. Hay distintos procesos de brotación que los vemos en nuestro
indudablemente, la raza hiperbórea también tuvo su civilización, sus culturas. Sin embargo, no todo fue perfección entre los hiperbóreos. Hubieron fracasos, sobre todo al final de aquella raza. Hubieron hombres acuáticos terribles y perversos, como nos dice la maestra Blavatsky. Aparecieron criaturas, dijéramos, con apariencias monstruosas, productos de involución. Criaturas hubo, por ejemplo, aunque parezca increíble, que vivían entre las aguas, que tenían un par de alas para volar, que piernas, como dice la maestra Blavatsky, semejantes a los del macho cabrío, etc. O criaturas con dos cabezas. Se vieron también en las animales extraños, aves, por ejemplo, acuáticas o anfibias, que con dos cabezas, y muchas monstruosidades de diferente tipo. Pero eso fue especialmente al final del periodo hiperbóreo. Durante la civilización hiperbórea hubieron culturas extraordinarias, bosques profundos. La humanidad en aquella época pues tenía los poderes de la clarividencia completamente desarrollados y de la clariaudiencia. Podía percibir todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Cuando alguien se internaba, por ejemplo, en un bosque, no veía meramente árboles, como hoy en día, sino gigantes que levantaban sus brazos, que gritaban, que clamaban, etcétera, etcétera. Y es que las gentes percibían a los elementales vegetales, más bien el árbol meramente físico, las cosas puramente químico-físicas no eran percibidas. Si alguien, repito, atravesaba por entre unas selvas espesas, veía la vida elemental. Si pasaba cerca grandes rocas, podía ver a los elementales de las rocas, elementales minerales, a los gnomos o pigmeos transitados por los viejos alquimistas medios. La armonía, la humanidad fue ya propiamente dicho de carne y hueso. No quiero decirles a ustedes que los hiperbóreos no hubieran sido de carne y hueso en cierto sentido, pero todavía eran demasiado sutiles, aunque entre ellos no se veían tan sutiles como los podemos ver hoy en día nosotros. Incuestionablemente hay una diferencia sustancial entre hiperbóreos y lemures. Los hiperbóreos inclusive llegaron a tener hasta patas guerreras. Todavía se recuerdan los canales, pues, acásicos de la naturaleza, a esas casas de gigantes altos, delgados y armados hasta los dientes, peleando contra todo el mundo. Procesos involutivos del continente hiperbóreo. Sin embargo, no tenían, a pesar de todo, la densidad que pudieron tener los lemures. Las gentes del continente Mu fueron hermafroditas, en el sentido más completo de la palabra. Porque tenían desarrollados los órganos masculinos y femeninos a la vez. Eran de estaturas de 4, 5, 6 metros, es decir, gigantes, corpulentos. Los lemures se reproducían por gemación, en la misma forma en que se reproducen las aves, pero con una diferencia. Las aves tienen que realizar la cópula, entonces existe la cooperación para crear. En cambio, los lemures hermafroditas
no necesitaban de la cópula sexual. Si observamos cuidadosamente el ovario en la mujer, vemos que cada 28 días se desprende un óvulo del ovario, de la vesícula tegral. Es claro que al desprenderse queda una pequeña heridita situada precisamente en aquel lugar de donde se desprendió. Entonces, de ahí mana cierta cantidad de sangre. Le llaman el menstruo. Resulta interesante saber que aquel óvulo que se desprendía del ovario de los hermafroditas lemures surgía hacia el exterior ya plenamente fecundado, porque ellos en sí mismos tenían los dos polos masculino y femenino. Entonces aquel huevo permanecía por un tiempo como el huevo de cualquier ave entre su nido, que luego ya se abría para salir de allí una nueva criatura que se alimentaba del padre madre. Era la época de la reproducción por gemación. Observen ustedes bien que hay una diferencia entre los tres procesos reproductivos: el de protación y el de gemación. El pisíparo, que es el de la gente de la raza protoplasmática; el de rotación, que es el de la raza hipermóvil; y el de gemación, que es el de los lemures. Aquellos hermafroditas lemures tenían plenamente desarrollada la glándula pineal y percibían clarividentemente cerca de la tercera parte o la tercera parte, digamos, de todas las tonalidades de color que existe en el cosmos infinito. O sea, entonces las gentes usaban en su lenguaje 300 consonantes y 51 vocales. Es decir, poseían un lenguaje riquísimo. La laringe no se había degenerado. El poder hablativo no se había deteriorado. No solamente podían escribir esas 300 consonantes y 51 vocales, sino que además tenían la capacidad para articularlas. En otra gente, ¿verdad?, estaban provistos de una fuerza terrible. Recordemos lo que nos cuenta Homero en su Odisea sobre el famoso cíclope aquel, que levantaba enormes rocas con sus manos como si fueran pequeños guijarros. Ese ojo de los lacértidos, ese ojo cíclope, nosotros sino la facultad de la glándula clarividente, la pineal. Hablaban en el idioma universal, el idioma cósmico, divinal. Todavía no habían aparecido todos estos idiomas de la tierra. Se hablaba un lenguaje único. Y entonces las criaturas del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, se entendían con la humanidad. Era otra gente. Los templos de la Lemuria fueron portentosos. Allí se cultivaron los grandes misterios. Los lemures tuvieron naves que les permitieron viajar a otros mundos del espacio infinito. Sabían extraer la energía atómica no solamente del uranio, sino de muchos otros metales, piedras preciosas y hasta de los granos que germinan en la tierra. Así poseyeron naves impulsadas por energía nuclear, aviones extraordinarios.
revolución Lemur fue portentosa, grandiosa. Estaban en comunicación con otras humanidades planetarias. Los ojos no se habían atrofiado. Cuando alguien miraba al espacio estrellado, veía no solamente las moles planetarias, sino a las humanidades hermanas de los pueblos. Podía percibirse a los genios que gobiernan a las esferas celestes. Y los hierofantes de los templos percibían en el espacio, no solamente en los mundos existentes actualmente, sino los que existieron en pasados días cósmicos, y aquellos que deberán existir en lo futuro. Desafortunadamente, todo pasa. Poco a poco, las fuerzas solares y lunares, actuando, dijéramos, sobre la biología y sobre la química moderna, fueron produciendo lentamente el proceso de separación en sexos opuestos. Algunas criaturas comenzaron a nacer con un sexo más desarrollado que el otro. A través de las edades y de los siglos, llegó el día en que ya fueron surgiendo por aquí, por allá, ya cuidado, criaturas unisexuales, ya hombres, ya mujeres. Así se dividió la humanidad en sexos opuestos. Pero ese fue un proceso muy largo. Un proceso que no se realizó en 2 ni en 3 días, que requirió millares de años, hasta millones. La humanidad ya dividida en sexos opuestos fue diferente. La parte femenina siguió como siempre, eliminando un óvulo de su ovario. Mas ese óvulo que surgía ya no fue, pues, fecundado interiormente. Entonces se necesitó la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Por aquellos días, los Kumaras trabajaron intensivamente por la humanidad. Los días de la humanidad conducían pues a los gentes anualmente determinadas épocas del año a través de inmensos territorios a los templos donde debería verificarse la reproducción de la especie. Eran viajes larguísimos, todavía como, dijéramos, leyenda o como remanente de todo eso quedó el viaje de luna de miel de los enamorados. Y en los templos donde se verificaba la reproducción. El acto de las reproducciones se consideraba como un sacramento. Nadie se atrevía ciertamente a profanar ese sacramento. La reproducción se realizaba por Kriya Sakti, el poder de la voluntad y del yoga. Entonces, nadie cometía el crimen de derramar el vaso de Hermes Trismegisto. En cualquier momento, durante la conexión del Linga en Yoni, cualquier zoospermo se escapaba para hacer fecunda una matriz. Y así es como venían al mundo criaturas perfectas. No existía el dolor en el paz. Había felicidad por todas partes. Mas llegó el día en que todo cambió. Sucedió que la Tierra estaba en estado, es decir, las capas geológicas de nuestro mundo no poseían una estabilidad permanente. Entonces, cierto individuo sagrado que viniera de otros mundos, encabezando a una altísima comisión, después de estudiar el problema, consideró necesario que la humanidad recibiera el abominable órgano fundacional. Impresionablemente,
El cuerpo humano es una máquina que transforma determinados tipos de energía y después los retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Si se hace cualquier modificación a esa máquina, los tipos de energía también pasan por dicha modificación. Al darle el abominable órgano fundactiguador a la humanidad, el tipo de energía transformado se hizo demasiado lunar y pudo, es obvio, estabilizar la corteza geológica de nuestro mundo. No fue que el órgano fundactiguador se decía a la humanidad así porque sí, de cualquier manera. No. Aquellos seres inefables, es obvio que debieron entendérselas muy bien con la mónada de cada sujeto y con las mónadas en colectividad, a fin de que las mismas permitieran una mayor libertad al nombre de cada uno, al Prometeo Lucifer, a la reflexión lógica dentro de nosotros. Una vez que el Lucifer pudo actuar con más libertad dentro de cada uno de nosotros, estimuló, es claro, la actividad sexual. Desafortunadamente, el ambiente también frotaban muchos tenebrosos que hicieron que la humanidad se precipitara definitivamente por el camino de la fornicación. Así dejaron las gentes de concurrir a los templos para la reproducción. Tomaron el sexo por su cuenta y hasta abusaron de él. Mas como estaban acostumbrados a combinar rito y sexo, de todas maneras siguieron haciendo tal combinación. Pero combinación equivocada de tantrismo negro con rito, es decir, de eyaculación seminal con rito. El resultado fue, pues, que surgiera en cada sujeto el abominable órgano fundactiguador. El pueblo sagrado, en vez de subir, descendió, se precipitó, dijéramos, desde el cosmos hacia los infiernos atómicos del hombre. Y apareció así en cada uno la famosa cola pictórica con que se representa al Satán bíblico. Se estabilizó la corteza geológica del mundo, claro. Desafortunadamente los resultados fueron nefastos. Cuando se eliminó del organismo humano el abominable órgano fundactiguador, quedaron las consecuencias en los 5 cilindros de la máquina. Y eso fue gravísimo. Esos pésimos resultados o secuencias son los distintos defectos psicológicos que cargamos dentro. Así fue como vino a quedar en nuestra naturaleza una segunda naturaleza de tipo sumergido animal. Y la conciencia es obvio que quedó enfrascada en esa segunda naturaleza. Obviamente la humanidad cayó en el error, en la equivocación, en el fracaso. Y así está hasta nuestros días. Por los últimos tiempos de la Lemuria hubo mucha magia negra. Muchas escuelas se dedicaron al magismo de la mano izquierda. Se abusó de las leyes naturales y poco a poco, a través de 10.000 años de terremotos, la Lemuria se fue hundiendo entre el fondo del Pacífico. Surgió después la Atlántida. A medida que la Lemuria se iba sumergiendo, la Atlántida iba subiendo. Cierto grupo selecto, pues, logró sobrevivir para vivir en la Atlántida. Los atlantes fueron de cuerpo aún más pequeño que el de los lemures, pero más altos que nosotros. Con relación a nosotros es gigante. Poseyeron también una prodigiosa civilización. Construyeron enormes ciudades, como Sanglius, por ejemplo, Poseidón, las ciudades de las 7 puertas de oro más chiquitas. La civilización atlante fue gigantesca, pero máquinas extraordinarias. Las naves cósmicas descendían constantemente
San Luis, tenía energía de un pueblo especial. La humanidad atlante estuvo en comunicación con los dioses. Se usó también la energía atómica, ya para mover sus carros, o para impulsar sus naves aéreas, o marítimas. El alumbrado era atómico. Se llegó a un grado de cultura al cual ni remotamente hemos llegado nosotros todavía. En materia de mecánica, ni siquiera les damos a los pies a los atlantes. Aparatos prodigiosos. En algunos lugares del mundo todavía se conservan en secreto ciertas máquinas atlantes. No se les entregan a la humanidad porque esta abusaría de las mismas. Hay que mantenerlas en sitios reservados. Solamente las conocen los aéreos. Desgraciadamente los atlantes se precipitaron por el camino de la magia negra en los últimos tiempos. Se volvieron hechiceros, ¿verdad? Y fue necesario, pues, que ese continente fuera tragado por las aguas. Después de la sumersión del continente atlántico, se acabaron de degenerar las facultades humanas. La vista ya no alcanza a percibir ni remotamente la cantidad de colores que los antiguos percibían. El lenguaje se volvió pobre. Hoy ya ni remotamente podemos pronunciar siquiera 100 vocales. Los antiguos usaban perfectamente 300 consonantes y 51 vocales. Nuestro lenguaje se volvió pobre. Después de la sumersión de Atlántida, la raza humana se empequeñeció todavía más. Hoy ya nadie es capaz de percibir las causas de los fenómenos naturales que se suceden a nuestro alrededor. El cuerpo humano se degeneró. Los sentidos, como les digo, se acabaron de atrofiar. No ha habido pues tal evolución en la raza humana. Lo que sí ha habido son gigantescos procesos involuntarios. Esa es la cruda realidad de los hechos. Estamos actualmente en la quinta raza raíz, que es la que puebla la faz de la tierra. Marchamos hacia otro cataclismo inevitablemente. Porque así como los atlantes fueron tragados por las aguas, así esta gente de ahora, esta tierra de la raza aria, será destruida por el fuego. El fuego hará la obra. Hasta Pedro el apóstol dijo que la tierra antigua fue destruida por el agua. Pero esta tierra será destruida por el fuego. La tierra y las obras que en ella hay, dijo, serán quemadas y los elementos ardiendo serán deshechos. Vamos pues hacia una catástrofe inevitable por el fuego. Ya los aztecas dijeron, los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Los hijos del primer sol fueron la gente de la raza polar, la gente protoplasmática. Los hijos del segundo sol perecieron arrasados por fuertes huracanes, fueron los hipermóviles. Los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos, fueron los demonios. Los hijos del cuarto sol fueron tragados por las aguas, se convirtieron en peces, los atlantes. Nosotros somos los hijos del quinto sol, y escrito está que pereceremos por el fuego y los terremotos. Así pues marchamos hacia otra catástrofe inevitable. Después del gran cataclismo que se avecina, la Tierra pasará por una gran transformación y habrá una sexta raza. Será diferente. Digo diferente porque será más espiritual. Actualmente ya se está creando la sexta raza, aunque parezca increíble. Ciertos sujetos, ciertos grupos de gente
desaparecen sin saber cómo ni por qué. Así es que son llevados a otros mundos. De este planeta se están llevando los extraterrestres, lo mejor de la semilla humana, y se la llevan para cruzarla con gente de otros planetas. De manera que fuera de la Tierra se está haciendo actualmente la creación de una nueva raza. Después del gran cataclismo que se avecinó, los resultados serán puestos sobre la faz de nuestro mundo y surgirá entonces la sexta raza raza. Será una raza diferente. Los hijos del sexto son serán distintos, así como los hijos del quinto son marcan la muerte de los dioses. Los hijos del sexto son significan la resurrección de los dioses. Volverá a rendirse culto a los dioses. Se abrirán otra vez las escuelas de misterios públicamente. Surgirán de nuevo las grandes civilizaciones esotéricas. Resucitarán a la luz del sol. Todo será distinto. Esa será la nueva Jerusalén. Y por último, habrá una séptima gran raza, que será la